Bueno, entonces vamos a conectarnos a SciForma. Esta es la última versión de SciForma, ha salido este año, en 2018. Me voy a conectar como administrador, me estoy conectando en este momento en Chrome. Entonces, como administrador, hemos dejado unas cuantas pestañas de la herramienta. Todas estas pestañas, espacios de trabajo, nos permiten ejecutar acciones. Cada usuario puede tener más o menos espacios de trabajo. Lo que están viendo es un ejemplo de demo en el cual el administrador tiene unas cuantas pestañas específicas para la administración. Tenemos unos cuantos espacios de portafolio, cartera, también programas, proyectos, ideas, casos de negocio, business case. Hemos traducido para este ejemplo como casos de negocios. Y tenemos todo un espacio de Agile. Si yo me conecto con otro usuario, por ejemplo, acá tenemos a Aaron Cole. Aaron Cole es un recurso. Le hemos dado solamente 4 espacios de trabajo de ejecución para que vaya declarando sus avances. Regresemos por ahora a nuestro espacio de administración, nuestro perfil administrador, que también es un jefe de portafolios. Entonces, vamos a ver primero portafolios, luego vamos a sobrevolar programas, proyectos, ideas de negocio. Al final cerraremos un poco con metodologías ágiles. Bueno, hemos inventado aquí unas cuantas carpetas de portafolios que son, se van a definir algunos campos variables. Todo lo que ustedes ven se puede configurar. Entonces, la idea es que el gerente de portafolios, cuando se conecte a la herramienta, tenga rápidamente una visión de cómo están los proyectos. Entonces, aquí estoy seleccionando un portafolio que es el de TI interno. Tenemos aquí una serie de proyectos que pertenecen a este portafolio. Tenemos la imagen del jefe de proyecto y unos cuantos indicadores en lo que es el triángulo de restricciones, tiempo, alcance, costo, y la tendencia de cómo está evolucionando. Entonces, el gerente de portafolio rápidamente puede tener una visión general. Si quiere ver un mayor detalle, acá puede hacerle clic al detalle para poder ver cómo se ha configurado este proyecto y la información básica, ¿no? Si quisiera ver un poquito más de información, puede hacerle clic al nombre y ya pasamos de un modo de cartillas, vamos a pasar a un modo de detalle en el que SciForma tiene aquí nuevamente una información general, de un solo vistazo, la planificación, el detalle de las tareas del proyecto, con un indicador de color también en función si está de acuerdo con la línea base. Podemos ver los tiempos, los hechos claves, las tareas que están por venir, la información presupuestal de las actividades del proyecto. Acá tenemos los costos de los recursos no humanos, las transacciones, y todo eso lo podemos comparar con la línea base, ¿no? Entonces vemos que a partir de cierta fecha, que sería en noviembre del 2017, este proyecto excedió su línea base. Tenemos otras informaciones, y todo esto, como siempre en SciForma, se puede customizar. Y acá vemos el trabajo de los colaboradores, el esfuerzo total en horas, el esfuerzo realizado, el restante. Eso para cada uno de los proyectos podríamos ir analizando, ¿no? La idea es que el gerente pueda tener una visión rápida de lo que está sucediendo. También el gerente de portafolios tiene la posibilidad dentro de SciForma de hacer un análisis o una evaluación para clasificar sus proyectos. Entonces, aquí, por ejemplo, si seleccionamos, aquí tenemos la carpeta portafolio de TI interno nuevamente, vemos que el presupuesto total del portafolio es de casi $4 millones. Es un presupuesto bastante grande, y acá tenemos el análisis de cada uno de los trimestres o quarters. Si analizamos cuáles son las ideas de los casos de negocio, los business case que están dentro del alcance, vemos que tenemos 3 proyectos y estamos, por ejemplo, en este caso, excediendo nuestro presupuesto por 72,000 para el primer trimestre. Si yo quitase algún proyecto en particular, por ejemplo, puedo eliminar el Migrate SaaS Platform porque veo que estoy excediendo mi portafolio, estoy excediendo el presupuesto del primer trimestre. Voy a poder entonces hacer un análisis en términos presupuestales. Podría también modificar la gestión presupuestal de mi portafolio en los próximos años por centros de costo. Todo esto 100% configurado. Pero como me imagino muchos de ustedes tendrán interés en hacer alineamiento estratégico, no solamente tomando en cuenta
los proyectos que es dentro de una perspectiva puramente financiera. Podríamos, es decir, de costos, cuáles son los stock o en estrategia financiera. También podríamos tener un análisis de cuáles son los proyectos que tienen un alcance que se asemeja más a nuestro alineamiento en términos de prioridad y en puntuación. Entonces, Saiforma maneja una serie de criterios para poder seleccionar cuáles son los proyectos que tienen una mayor puntuación y va a ser específica para cada uno de los portafolios. Ahora se lo voy a mostrar cuando veamos el caso de negocio y las ideas de proyectos, ¿no? A nivel de portafolio también podremos hacer un análisis de what if scenarios. Esta forma nos permite hacer what if scenarios. ¿Qué pasaría entonces si yo tengo un escenario? Acá tengo los 3 escenarios, por ejemplo, escenario 1, 2 y 3. Si yo quiero visualizar cómo se comportaría la herramienta si estamos dentro de un escenario en particular, acá entonces puedo ver el trabajo total en los próximos meses, la parte presupuestal, flujos de caja, ¿no? Entonces, esto para unos cuantos portafolios. Podría capturar más escenarios en función también de lo que yo necesito evaluar. La planificación de capacidad, estoy yendo un poco rápido en cada uno de los elementos, ya que tenemos muy poco tiempo para mostrarles una herramienta tan completa como Saiforma, ¿no? Entonces, en la planificación de capacidad podemos ver cada uno de los proyectos que están dentro de las carpetas, cómo impacta dentro de la capacidad. En este caso hemos decidido concentrarnos en la parte de horas hombre, en la capacidad de recurso interno dentro de la herramienta, ¿no? Entonces, podríamos abrir la sinopsis para ver el detalle de algún proyecto, si yo quisiera hacer un análisis mucho más profundo de lo que está pasando para cada uno de estos proyectos. Por ejemplo, el BO Installation, podría abrir la sinopsis para consultar entonces la puntuación. Acá están los puntos de este caso de negocio, en términos de estrategia, mercado, productos, riesgos, etcétera. Ver cómo lo definió, quiénes son los participantes, la evaluación personal, de descripción, la puntuación, el detalle. Acá tenemos, como les decía, las 4 variables de riesgos, la parte técnica y cada uno de los valores que le han dado a los indicadores que permite ir modificando la puntuación que tienen cada uno de estos casos de negocio o ideas, ¿no? También podría visualizar el Gantt, los recursos humanos, los costos para los proyectos que están dentro de mi escenario. Puedo analizar aquí, por ejemplo, que este proyecto es prioritario y lo podría desplazar, mover en el tiempo para ver cómo eso va a afectar la disponibilidad de mis recursos. También lo podría hacer desde una perspectiva presupuestal, ¿no? Eso, con respecto a la planificación de capacidad, también lo podría filtrar en función de organizaciones, cuál organización de la empresa quiero ver en prioridad, o también lo podría filtrar por ocupaciones. Todas estas organizaciones y ocupaciones se configuran para cada organización, para cada empresa con la que trabajamos, ¿no? Los elementos del portafolio, eso es lo que vamos a encontrar. También hay elementos de los programas y elementos de proyecto. Acá encontramos toda la gestión de riesgos. Aquí tenemos unos cuantos indicadores de los riesgos que están presentes con la probabilidad de ocurrencia. Podríamos ver el detalle de cómo están funcionando los riesgos, cuáles están, podemos agrupar, aquí están por estado, podríamos ver por cartera, todos están en IT interno, y si hago clic en uno, puedo ver el detalle, la causa, el plan de contingencia. Estos riesgos se encuentran a nivel, como decía, de portafolio, de programa, de proyecto o de tarea. También puedo tener una supervisión más detallada de los proyectos, ver cómo están avanzando, con indicadores en términos de cuántos asuntos tienen, acciones entregables y riesgos, pero ya a nivel un poco más detallado de los proyectos, ¿no? Así puedo supervisarlo y podría ir directamente haciéndole clic para ver el detalle de cómo está cada uno de mis proyectos. Entonces aquí están los proyectos y podría visualizar la gestión de riesgos. Acá vemos que solamente tiene riesgos, ¿no? Por ejemplo, el ecosistema telefónico
tiene acciones, asuntos, solicitudes de cambio. Por ejemplo, aquí vemos que hay 2 solicitudes de cambio entregables. Lo que queremos es darle al gerente de portafolios una visión global de la herramienta y de todo lo que está sucediendo dentro de su organización. Bueno, acá también tenemos unas solicitudes de cambio para el portafolio. En los paneles informativos ustedes van a encontrar siempre diagramas, en este caso para el portafolio hojas de ruta. Si ustedes visualizan aquí podemos ver todos los proyectos del portafolio, cuál es un triángulo anaranjado para mostrar cuál es la fecha prevista, la fecha que nos gustaría que termine el proyecto, la línea base en lila, el porcentaje de avance en verde, y si yo quiero puedo seleccionar, por ejemplo, el primer proyecto de la actualización de colecciones, y me dice que puedo visualizar si hay algún problema. Puedo ver entonces el detalle, acá están las tareas retrasadas, hay 4, si quiero visualizarlas con mayor precisión, puedo hacer clic, y de esa forma me va a mostrar entonces las tareas retrasadas. Si quiero ver las tareas sin cerrar, ahí veo las tareas sin cerrar, y igual para las tareas en línea base, de esa forma me lo puede visualizar. ¿Okay? Entonces la idea nuevamente aquí es tener un control sobre todo lo que está sucediendo dentro del portafolio. Acá también tenemos otra forma de visualizarlo. Estos son los diferentes proyectos de nuestro portafolio. Igual podemos hacer un análisis de cómo está cada uno dentro del detalle de las actividades o las tareas que lo componen. Por último, la parte financiera nos permite hacer un análisis de cómo estamos dentro de las perspectivas de cada uno de los proyectos, y siempre tenemos este botón para hacerle un zoom y ver cómo está el proyecto, incluso ver si tiene comentarios y cuáles son los comentarios que han sido anotados para cada uno de los proyectos por los diferentes stakeholders o interventores del proyecto. Entonces aquí también visualizamos que existe un diálogo fluido. La idea es que todos los proyectos estén conectados y que la herramienta nos permita comunicar de forma constante sin tener que estar buscando la información en demasiados espacios. Esto con respecto al portafolio de proyectos. Como les decía, vamos a ir un poco rápido dentro de cada uno de los elementos para que puedan tener una visión en su conjunto de lo que permite hacer SafeForma. Los programas están en esta versión de SafeForma definidos. Podemos consultar la ficha del programa, el programa centro programas, y podemos ver las conexiones que tienen entonces con los diferentes otros elementos de la herramienta. Acá lo que tenemos es una colección directa entre este programa que se llama ERP Implementation y 3 proyectos o subproyectos de este programa. Podemos tener igual una estimación en tiempo de costo, en costos, tiempo, alcance y la tendencia. Si yo quisiera, podría revisar la sinopsis nuevamente, como lo hicimos a nivel del portafolio, viendo la definición y igual las conexiones que tiene este proyecto. Por ejemplo, configuración de Cloud Platform tiene contribuye a 2 programas en este caso, ¿no? Podemos ver el Gantt y las demás opciones. También acá vemos los comentarios. Acá Alan Ellis ha hecho un comentario el 19 de enero. Podemos responder o trabajar. SafeForma también maneja procesos. Los procesos se pueden definir a nivel de programa, de proyecto, de actividad, de documento, de riesgo. Aquí vemos un proceso muy simple que se ha creado. Vemos que este programa lo creó Sebastián Schneider el 28 de diciembre, que tiene un estado y ha tenido comentarios. Nosotros podríamos hacer pasar este programa al siguiente estado y la herramienta nos va entonces a pedir un comentario. El programa ha sido aprobado, etc. Entonces, esta información va a quedar registrada en la herramienta. Es cuestión también de tener los permisos para poder visualizarla. También tenemos informes de un estado del programa para poder consultar, entonces, cómo ha ido evolucionando, y incluso tendremos una visión para imprimir. Okay. Nuevamente, los paneles informativos específicos para cada uno de los programas, con las alertas que sean necesarias. Acá tenemos una visión muy transversal de la información, el desempeño,
la parte financiera, los presupuestos. Algunas empresas no necesitan todo este detalle. Como les decía, desde un inicio SciForma se configura y podríamos quitar los espacios de trabajo, quitar las pestañas que no son necesarias para el uso de una herramienta dentro de una organización, y cuando esta empresa algún día, por ejemplo, comience a trabajar con programas, le podemos simplemente agregar estas pestañas y tendríamos ya la herramienta funcionando con más metodología o diferentes niveles de trabajo. Vamos a ver ahora proyectos. Nace hace 30 años, más de 30 años, para trabajar proyectos. Ahora lo que han visto es la evolución. Acá tenemos un proyecto que tiene interesados, fechas claves, propiedades distintas, y puede tener conexiones, entonces, con otros elementos del sistema. Podría tener conexiones con programas, o podría tener conexiones de forma horizontal con otros proyectos, como condiciones fin de inicio entre tareas, etc. Todo eso se puede manejar dentro de la herramienta, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, la información que introduje hace un momento a nivel de programa. Acá lo podemos ver a nivel del proyecto hacia el programa, ¿no? Siempre manteniendo conectados a todos los equipos que trabajan dentro de la herramienta. Igual, podríamos ver los informes de estado, y acá tenemos entonces un historial del proceso. Este también es un proceso simple. En esta versión 7.1 de SciForma, como decía, la más reciente, hemos optado por trabajar dentro de los proyectos. Acá estoy creando un proyecto bajo una cierta tipología. Hemos definido casos de negocio, productos, programas, proyectos o plantillas. Entonces, cuando uno crea un nuevo proyecto, por ejemplo, puede definir a qué cartera pertenece, puede definir el administrador, la restricción de inicio. Si trabajara con cadena crítica, podría decidir la restricción de fin. Me imagino que a algunos de ustedes puede interesar la metodología de cadena crítica, entonces eso es una opción para nuestros proyectos. Y también podría usar una plantilla. Por ejemplo, acá puedo usar una plantilla corporativa, que la define la PMO, o la define de forma centralizada el administrador, y creamos entonces un proyecto. Podría ser un proyecto existente. Acá lo que estoy haciendo entonces es crear las plantillas, y voy a poder decidir si quiero todos los elementos de la plantilla, los entregables, los riesgos, los perfiles, o solamente quiero algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, solamente no quiero seleccionar los riesgos. En este caso, este proyecto nuevo lo puedo definir como favorito. Va a aparecer siempre en la parte superior, y puedo pasar a la parte del plan de proyectos. En el plan de proyectos ya tengo una plantilla que comencé a partir de un elemento ya existente, y puedo entonces trabajar mi proyecto desde este espacio. En SciForma 7.1 tenemos modos, siempre en la parte superior derecha, que nos permiten tener diferentes visualizaciones. Acá podría tener el detalle de la tarea con campos que también se podrían entonces acomodar. Podría insertar a la derecha o a la izquierda nuevas columnas. Puedo ver el detalle de cómo están la programación, las asignaciones, las transacciones, etc. Todos los elementos de las tareas de mi proyecto. Podría actualizar desde XML, podría ver un diagrama de red directamente con las tareas de mi proyecto, al igual que un esquema con los diferentes niveles de LDT. Por último, también podría ver el uso de tareas para ver cómo están siendo utilizadas todas las tareas del proyecto, ¿no? Lo regresemos al Gantt, que es el espacio de planificación clásico, ¿no? Acá tenemos una tarea recapitulativa. Podría, si yo quisiera insertar tareas antes, tengo una etapa de diseño, y podría entonces yo trabajar gráficamente o trabajar con el tablero, ¿no? SciForma, entonces aquí está mostrando en azul las tareas que no están dentro de la ruta crítica, está mostrando la holgura, y los usuarios pueden gráficamente crear los enlaces, o pueden simplemente trabajar de forma directa con las herramientas que vienen dentro de las opciones. También podría, si yo selecciono esta herramienta, crear aquí, puedo hacer los enlaces, los vínculos entre las tareas múltiples o simples, sabiendo el nombre de la
del elemento con el que me quiero vincular. Eso también es otra opción de la herramienta. Tenemos aquí entonces la parte de prediseño. La novedad de la 7.1 también es este panel derecho que nos permite ver rápidamente información acerca de la tarea que yo seleccionado. Puedo ver aquí la información, la ficha básica de lo que encontramos, la duración, campos específicos, el seguimiento, la línea base. Puedo ver los recursos que han sido asignados a esta actividad. Podría asignar unos nuevos, por ejemplo, una asignación nominativa. Si voy a asignar una persona, asignar también un recurso genérico. Yo le podría decir a la herramienta que quiero a alguien de finanzas, por ejemplo, o finanzas no tengo a nadie, digamos de diseño. Y aquí la herramienta me dice quiénes están disponibles y cuál es el porcentaje de ocupación de este recurso dentro de otros proyectos. Entonces vemos que no hay ningún recurso, que este recurso estaba libre, podría asignarlo a mi actividad. Entonces la herramienta ya asignó al recurso y yo lo puedo manejar directamente dentro de este espacio. Podría cambiar el ritmo diario o podría hacerlo desde otro espacio de trabajo. También tenemos entonces medios, que son recursos no humanos, o transacciones. Las transacciones financieras nos permiten entonces crear transacciones, flujos de caja, que podemos atribuir a un centro de costo. Aquí, por ejemplo, podría decir que esto es un OPEX, que es un tipo, bueno, no le damos tipología aquí, es un servicio, podríamos darle un monto. Entonces, ese monto podría ser $450 y la fecha de la transacción puede ser una fecha fija o podría ser una fecha variable. Podría decir que al final de la tarea vamos a tener que pagar a la persona que nos hizo un servicio a los 5 días, ¿no?, del fin de la tarea. Entonces, cuando yo hago esto, estoy haciendo que mi flujo de caja sea evolutivo en función de lo que yo quiero que la herramienta muestre. Entonces, voy a tener acá una transacción, la fecha de caja, la fecha de la transacción va a poder cambiar. Si mi tarea se retrasa, entonces también el flujo de caja se va a retrasar. Esa es la idea de tener las transacciones dentro de las actividades. Podría tener un diario con la bitácora de lo que ha sucedido y también podría generar directamente aquí los riesgos de la tarea. Dándole un nombre, dándole un tipo de riesgo. Si tenemos una tipología, por ejemplo, un riesgo financiero, una fecha de vencimiento, todas estas plantillas se pueden modificar, ¿no? El costo, cómo va a impactar en costos, en probabilidad de ocurrencia, como la severidad que este riesgo tiene. Como les decía, esto se puede ir modificando. También podría, entonces, no solamente tener riesgos a este nivel de las tareas, sino también podría tener entregables. Definir cuáles son los entregables de mi proyecto y directamente manejarlos a este nivel, ¿no? Podría definir un entregable con un nombre, una fecha de vencimiento, un vínculo y también manejar una tipología, por ejemplo, un documento. Eso está en inglés, pero se puede, para cada empresa se cambia. Entonces, el manejo de SciForma ya no solamente nos permite en este espacio de Gantt llevar, como siempre hemos tenido, el porcentaje de avance, la planificación, los vínculos, las horas hombre. Ahora tenemos esta nueva herramienta que nos permite directamente en este espacio ir haciendo toda la planificación de mi proyecto. Igual tenemos aquí, por ejemplo, cuando es un proyecto de cadena crítica, SciForma lo reconoce y nos permite tener herramientas como insertar los buffers u otro tipo de herramientas específicas a lo que es la cadena crítica, que para los que conocen la metodología sabrán a lo que me refiero, pero es bastante usada en varios países de América Latina. Esto con respecto rápidamente a la planificación del proyecto. SciForma maneja líneas base, como es evidente. Podemos también ver
cómo están evolucionando los recursos. Aquí, por ejemplo, vemos los recursos que están dentro del proyecto y vemos que Adriana Abu tiene una sobrecarga en el mes de marzo, abril, podría cambiar los intervalos a semanas, a días, a fecha, podría modificar el intervalo. Entonces, tenemos aquí un análisis de los diferentes recursos, en qué proyectos está. Por ejemplo, ahorita el proyecto seleccionado es configuración de cloud, pero también está trabajando en todos estos otros proyectos y está generando entonces la sobrecarga laboral. La idea es que acá son perfiles genéricos, entonces no es una persona específica que sea asignado, pero es un support senior consultant que está trabajando. Igual para los recursos materiales o recursos no humanos que podrían estar dentro del proyecto. Con respecto a la parte financiera, bueno, tenemos el presupuesto del proyecto, podríamos tener entonces por mes, por año, por trimestre. En este caso, lo más interesante es verlo a nivel de trimestre por centro de costo. También lo podríamos analizar. Los costos directos del proyecto respecto al presupuesto cuando entramos entonces en el equilibrio. Y igual que los ingresos, si hubieran ingresos o ganancias para mi proyecto. A este nivel, como se explicaba también, existen elementos del proyecto. Estos elementos son, por ejemplo, los riesgos, que están ahora agrupados por estado. Podríamos agruparlos por tipo de riesgo. Nuestro riesgo financiero, tenemos aquí la información con la descripción, la causa, plan de contingencia, si están conectados o no a otro elemento de la herramienta. Un riesgo podría estar conectado, por ejemplo, este riesgo, Build Loss of Practitioner, está conectado a lecciones aprendidas y a elementos que han sido duplicados en otro portafolio. Entonces podríamos ver aquí el detalle de las lecciones aprendidas y cómo está conectado entonces exactamente a este riesgo. Podemos visualizarlo igual como una cuadrícula para ver la información detallada de nuestros riesgos. Igual para las lecciones aprendidas, acá tenemos los elementos de lecciones aprendidas que podríamos ir clasificando. Nuevamente, las empresas, las organizaciones que por el momento no quieren llegar al nivel de manejar lecciones aprendidas, riesgos, gestión de cambio, no es necesario que tengan estas pestañas y conforme vayan madurando, se les puede ir aumentando la pestaña, ¿no? Acá tenemos gestión documental, entonces SafeForma maneja diferentes documentos que pueden tener un historial, permisos de acceso que nos puede consultar o descargar, pero también manejamos URLs que podrían tener también un estado, ¿no? No todos los documentos tienen que estar almacenados dentro de la herramienta. Si aquí yo quiero ir a consultar un documento en la nube, podría directamente mandarlo al URL y eso podría tener una validación o una aceptación por parte de los diferentes usuarios. A nivel de la información del proyecto, podemos visualizar quiénes son los que están participando, cómo está el esfuerzo total con respecto a lo realizado. Acá tenemos otra información, un resumen, el desempeño del proyecto, con información a nivel ya un poco más detallada. Podríamos tenerlo aquí simplemente como una lista o visualizar diagramas de desempeño directamente también en la herramienta. La parte financiera nos permite hacer análisis, vamos a ver el resumen financiero, ¿no? Con los costos de mano de obra, los costos de recursos no humanos, el importe de las transacciones, el costo de línea base, etc. Los compromisos de recursos permite el trabajo mediante Resource Agreement Management, el compromiso de cuántas horas iban a estar habilitadas los recursos. También es una metodología muy específica que no siempre utilizamos, implementamos en las herramientas, ¿no? Y al final un detalle de cómo está el proyecto. Esto a nivel de paneles informativos, igual tendríamos entonces información acerca de específica para lo que es cadena crítica, un figure chart con la evolución del proyecto. Acá tengo la evolución entonces del porcentaje de consumo del buffer con el porcentaje de cadena completado. Eso va a ir
guardándose, se puede guardar. En algunas empresas lo hacemos de forma semanal, mensual, o cuando el usuario decide hacerlo, ¿no? Alertas de recursos, se puede nivelar multiproyectos y las próximas tareas que están por vencer o no, por recurso. Todo eso a nivel de proyecto se puede manejar, pero antes de ser un proyecto podríamos tener ideas, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos carpetas de ideas y cada una de estas carpetas puede tener diferentes ideas que han sido trabajadas en una etapa previa, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una idea rechazada, una nueva y dos enviadas que están en espera de aprobación. Eso sería el centro de ideas, que es el preproyecto, ¿no? Si le hacemos clic, podemos ir a ver un poquito más el detalle. Acá lo que tenemos, entonces, es la definición de la idea, que puede cambiar según una tipología. Entonces, podríamos tener ideas como un error de TI, podría generar otro tipo de proceso incluso, o de formulario. Y tenemos la puntuación, ¿no? Acá tenemos dos ejes, el eje estratégico, y podemos darle el valor que el usuario considera pertinente, y eso le va a generar los puntos para la clasificación. Igual podríamos tener elementos adjuntos, y acá vemos las conexiones que tiene cada herramienta, cada una de estas ideas con otro proyecto o con un riesgo, si ha sido el caso, ¿no? Si se ha definido algún tipo de riesgo. Por último, tenemos los casos de negocio, que son un business case. Pues estos business case tienen también evaluaciones. Estas evaluaciones podrían cambiar en función de en qué portafolio se encuentra. Si todavía no tiene, por ejemplo, una evaluación, podríamos tener aquí introducir un elemento de puntuación, los riesgos, por ejemplo. Acá podemos definir que vamos a trabajar o evaluar este business case en función de la estrategia y esos riesgos, y aquí definir los valores. Entonces, cada portafolio puede tener diferentes puntuaciones, y los diferentes business case que pertenecen al portafolio van a contribuir o no a sumar puntos, ¿no? Y igual tenemos paneles informativos a este nivel que son específicos para los casos de negocio. No quiero pasar mucho tiempo en esto para mostrarles un poco lo que tenemos en el Centro de Metodologías Ágiles. Los proyectos ágiles tienen espacios específicos, con una hoja de ruta. Podemos tener épicas o los backlogs directamente definidos dentro de la herramienta. Déjenme encontrar. Ya, acá tenemos un proyecto, un portal empresarial. Es un proyecto entonces que está manejado bajo la metodología ágil. Tenemos la definición, una hoja de ruta con las diferentes iteraciones, las épicas, los backlogs, y podemos definir aquí los equipos de trabajo, ¿no? Tenemos un equipo, tiene una serie de personas, y los presupuestos. También tendríamos entonces un espacio para comunicar. Las iteraciones pueden tener entonces aquí su detalle, el detalle con los miembros de equipo que están trabajando, los backlogs y los paneles de tarea o elementos en Canva, ¿no? Aquí tenemos entonces la iteración 1, ya está todo completado, la iteración 2 también, en la iteración 3 tenemos unas cuantas historias o historias o defectos que los diferentes usuarios podrían entonces ir pasando de un estado a otro, ¿no? Entonces el Kanban nos permite el manejo de las diferentes niveles, igual para los elementos del backlog. Y sobre todo lo que está muy de moda es la mezcla entre cascada y ágil, ¿no? Tenemos en este caso un proyecto que tiene unas cuantas tareas ágiles, pero podemos tener entonces dentro del proyecto fases que no necesariamente son ágiles y que van a tener una metodología no convencional de cascada, ¿no? Si yo selecciono una iteración, voy a poder acá visualizar los hechos, los elementos
que han ocurrido, los restantes. Entonces, la idea es que SciForma nos permita trabajar ambos metodologías combinadas. No todo el proyecto necesariamente en Agile, también con una cascada dentro de lo que es aquí el Gantt, ¿no? Y por último, tenemos también información ágil a nivel del portafolio, con los presupuestos y los puntos asignados dentro de cada uno de los proyectos, y igual para las iteraciones de los proyectos, ¿no? También tenemos unos cuantos paneles informativos por puntos por interacción, o también lo podríamos tener por tipo, ¿no? Igual el desempeño del proyecto, podríamos consultar aquí las épicas del proyecto, o el desempeño en puntos, un diagrama de velocidad, que es clásico, y un diagrama de tendencia a nivel ágil, ¿no? Issues o asuntos, así como el estado de los equipos a nivel de cada uno de los proyectos ágiles que manejamos, ¿no? Con los esfuerzos restantes, el real y el total asignado a cada uno de los diferentes niveles. Esto ha sido la forma en la que se planifica las diferentes actividades, los diferentes proyectos. Un recurso, lo que puede visualizar es un espacio más pequeño, sería entonces las actividades que tiene que trabajar. Puede tener una hoja de tiempos en el cual tiene las tareas de la semana, puede declarar lo que realmente ha ejecutado en los diferentes proyectos, podría agregar un tiempo restante, para decir que van a estar mucho más horas, enviar mensajes por los días de la semana, y toda esa información podría venir a actualizar el Gantt de estos proyectos. Igual también tiene un espacio para registrar sus actividades ágiles. Y, por supuesto, un espacio en el que puede tener elementos como, por ejemplo, cuántos asuntos o incidencias tiene que manejar, si hay acciones, podría tener riesgos, podría tener, entonces, notas no leídas. Toda esa información lo puede manejar cada uno de los recursos desde su espacio, ¿no? Entonces, acá lo podemos filtrar, acá podría analizar los asuntos que tiene, las incidencias que tiene que manejar, y podría, dentro del proceso de esa incidencia, decir, por ejemplo, que esta aquí ya está cerrado, ¿no? Es un asunto cerrado. Eso es un ejemplo de otro usuario. La idea es que los jefes de proyecto, los gerentes, los recursos, todos estén conectados, y que la configuración del sistema sea mucho más simple, ¿no? En esta nueva versión de SciForma podemos directamente configurar las organizaciones, podemos configurar las ocupaciones, las habilidades, las carteras o portafolios, definir los centros de costo. Y aquí lo que tenemos son las ideas o casos de negocio. Las ideas pueden tener acá la clasificación o las carpetas que vimos. La podemos definir por una tipología. Acá están las plantillas de puntuación. Se puede describir la puntuación. Incluso acá cada uno de los usuarios, el administrador podría definir cómo cada uno de los usuarios va a poder darle o no más atributos a sus portafolios, las ideas y los casos de negocio de sus portafolios. Esto es en 40 minutos, si no me excedió mucho el tiempo, Álvaro. Información acerca de SciForma, lo que se puede hacer, algunas cosas lo que se puede hacer. También podríamos tener gestión de productos con milestones, podríamos tener gestión de metodología PRINCE2, y en realidad muchas otras formas de trabajo, ¿no? La idea es que nosotros nos adaptemos a la metodología y no que el cliente tenga que adaptarse al software, ¿no? Perfecto. Rudy, muchas gracias. Dejemos entonces estos próximos 10-15 minutos para aclarar inquietudes que las personas tengan, que los asistentes tengan relacionados con la presentación. Francisco Duarte tenía algunas inquietudes. Francisco, ¿nos la puede comunicar, por favor? ¿Lo pueden escribir por chat o hablar por voz, como deseen?
Ok. Recuerde que pueden activar la voz, pueden activar la voz dándole clic al micrófono. Entonces, Francisco, cuéntenos, por favor. Bueno, ok. Bueno, creo que es mejor por chat. Bueno, perfecto. Entonces voy a poner a todos en silencio y les voy a pedir el favor que más bien las inquietudes las manden por chat. Y yo las voy leyendo. Sí, perfecto. La primera pregunta que tenía Francisco es que si se pueden crear KPIs dentro de este software. Le voy a dar solamente sonido a Rudy. Rudy, active por favor su sonido. Bueno, lo que decía es que, claro, los KPIs se pueden definir, acá lo que tenemos son plantillas de puntuaciones. Esas plantillas de puntuaciones son completamente configurables. Entonces yo podría definir un KPI financiero, podría definir otro tipo de KPI, y ese KPI va a tener entonces indicadores de puntuación, descripción, y cuando se crea un business case o se cree una idea, esos KPIs van a permitir tener puntuaciones. Luego le podemos hacer seguimiento. De hecho, nosotros trabajamos aquí con la presidencia del Consejo de Ministros en Perú, con el Ministerio del Ambiente y con el Ministerio de Transportes. Estos tres entes estatales utilizan SafeForma para hacerle seguimiento cómo los proyectos están contribuyendo a los indicadores. No solamente hacer un alineamiento estratégico en el momento de la selección, bajo lo que les estoy mostrando. Por ejemplo, aquí cada uno de estos indicadores elementales o incluso niveles tienen un valor en puntuación, ¿no? Entonces, podemos definir esta puntuación, pero lo más interesante no solamente es seleccionar los proyectos, sino ver cómo realmente esos proyectos luego van contribuyendo al indicador en términos de avance, ¿no? Como el avance de una tarea se repercute en el indicador, puede ser tanto a nivel estatal como a nivel interno de una empresa. Podemos trabajar con Value Scorecard. En este caso es una versión simple, en la que solamente tenemos unos cuantos elementos, tienen puntuaciones, y esas puntuaciones permiten la selección. Perfecto. Entonces la respuesta es sí y lo podemos, digamos, definir y apuntar a cualquier tipo de indicador, a cualquier tipo de informe. Sí, de hecho lo que hemos hecho en el gobierno peruano es totalmente distinto a lo que ven ustedes en pantalla, ¿no? Que es algo mucho más genérico. Perfecto. Santiago Villa tiene la siguiente pregunta. Hola, ¿los pesos que se le asignan a los programas para priorizarlos es parte de la metodología o lo debe de definir el cliente? Lo debe definir el cliente. O sea, la herramienta, esta herramienta como cualquier otro PPM, lo que te va a permitir es poner en práctica tu metodología y conectar a toda la organización. No te va a crear eh, metodología per se, ¿no? Igual los riesgos, por ejemplo, tienen un formato estándar, pero si una empresa necesita campos nuevos, necesita otras pestañas, se le puede modificar los riesgos, ya que en la práctica las diferentes organizaciones tienen distintos los riesgos, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Perfecto. Francisco Duarte nos pregunta, en proyectos a nivel de la programación del Gantt, hablaban de transacciones en los recursos. La pregunta es, ¿uno lo podría hacer a nivel de plan de compras? Sí, las transacciones pueden ser a nivel de proyecto, de cualquier nivel del DDT, incluso a nivel del proyecto, ¿no? En este caso solamente lo hemos previsto en este espacio a nivel de tareas, lo que le muestra las transacciones financieras, pero podríamos tenerlo a nivel de proyecto directamente, ¿no? No habría problema. Perfecto. Y podrías tener tu plan de compra. El Eduardo pregunta,
Buen día. ¿El llenado de datos de avance de proyectos lo realizan diferentes usuarios o es a nivel de administración o jefes? A ver, por defecto, como lo hemos visto hoy, el llenado de avances lo está haciendo a nivel del recurso elemental, es decir, la persona que tiene que hacer la actividad, tiene que hacer la tarea hora por hora. Eso es una metodología de seguimiento descentralizado. O sea, de forma permite seguimiento descentralizado del recurso, del jefe de la tarea o de la fase, e incluso lo podemos tener por paquetes de trabajo. No les he mostrado todo lo que tiene Siteform a nivel de Work Package, porque no quería llegar a mostrar, no se puede mostrar todo en una hora, pero también podríamos tener responsables de paquetes de trabajo con contratos específicos para cada paquete, que sería como un subproyecto, y también puede ser un seguimiento centralizado, lo puede hacer el jefe del proyecto. Nuevamente, la herramienta tiene que adaptarse a su metodología, ¿no? Perfecto. Francisco nos pregunta, ¿cómo funciona esto a nivel comercial? ¿Por licencias online, estilo Office 365 o por usuarios? ¿Hay orden de magnitud de costo? Esto debe tener una fase de configuración. ¿Eso qué orden de costos de inversión inicial podría costar? Partiendo de que ya la metodología de gestión de proyectos está implementada y operativa en la organización. Francisco, Cuando la metodología, esa sí le respondo yo. En este caso, digamos ya, porque hay diferentes esquemas. La empresa pudiera implementar este software en sus servidores internos o tenerlo en la nube. Y de hecho también tenemos otro servicio de, digamos, de software compartido. Ya si están interesados directamente en el software, en el tema comercial, ya lo miraríamos de manera independiente porque va a depender mucho del alcance que se le quiera dar a la implementación también de los usuarios. Entonces voy a tomar nota y todos quienes estén interesados, por favor, nos escriben posteriormente y ya miraríamos el caso particular de cada empresa y les presentaríamos la propuesta comercial. Lo que sí le podemos decir es que este es uno de los softwares más versátiles en el mundo, software PPM, digamos, más versátiles y que tienen un costo-beneficio bastante favorable. Voy a hablar solamente con... para completar la idea, sí, bueno, en función del país en el que se encuentre, cada una persona interesada puede contactar a la persona que le envió el correo. perfecto. Y otra cosa con respecto a los tiempos de implementación, si ustedes ya tienen todo claro, los procesos claros, es sumamente rápido implementar Siteform. En 2 semanas ya debería estar implementado. Comparado con otras herramientas que demoran mucho, porque hay que configurar en Siteform, los tiempos son muy cortos porque la herramienta está diseñada para que sea configurable por alguien como yo, que es un economista y un ingeniero de sistema, ¿no? Igual esa es la idea, transferirle conocimiento a los clientes para que ellos también puedan hacerlo evolucionar sin tener que depender de la consultoría externa. Eso es parte de los beneficios de Siteform. Perfecto. Nos pregunta Lisette Adriana Bastidas, ¿el sistema permite respaldar la información o un consolidado de los proyectos con otro servidor en un supuesto de que el Sí, programa colapse? bueno, el programa colapse nunca ha pasado, no creo que pueda pasar tampoco, porque los que están en la nube están manejados en Amazon Web Services, que tiene todos los protocolos de seguridad y de guardado de datos. Pero si algún cliente quisiera hacer una interfaz o guardar la base de datos de forma distinta o en otro servidor, se puede hacer. Si lo instalan en su servidor, va a depender mucho del sistema de seguridad y de repercusión que tengan, pero Siteform se puede conectar con otras herramientas también. Gracias. Perfecto. Pregunta Francisco, ¿el cronograma se comunica con el project? ¿Es exportable a nivel, por ejemplo, de cliente del proyecto? Por ejemplo, sin la información de costos. Siteform tiene permisos específicos para poder ocultar toda la información de costos. Yo puedo compartir mi proyecto con algún cliente sin que él vea los costos, por ejemplo. O yo puedo decidir qué costos va a haber. Lo interesante también de Siteform es que la consulta del software es gratis. Entonces, es decir, si un usuario tiene una cuenta solamente para consultar datos, eso no tiene un costo de licenciamiento. Imagínense que estos clientes quieran consultar, ustedes van a decir, bueno, mi cliente va a consultar el cronograma, pero no va a haber nada de lo que es la parte financiera y eso no me va a generar ningún costo a mí como empresa.
Eso por un lado. Por otro, la conexión con Project y con Primavera, Clarity, Planview, cualquier otra herramienta, se hace a través de lo que es XML. SciForma permite entonces importar, exportar XML y podemos comparar cómo está un Microsoft Project con el SciForma para nuestros clientes. Como la consulta es gratis, le pueden dar acceso a sus clientes, proveedores, gerencia, sin costo. Perfecto. Nos escribe Adrián, ¿se pueden medir los umbrales calidad para saber si el proyecto está dentro de los límites de control o fuera de ellos? Sí, sí, basta con definirlos dentro de algún indicador y declarar los avances también de la calidad. Y Adrián Eso nos no, pregunta también si se maneja SPI y CPI, es decir, gestión de valor ganado. sí, sí manejamos gestión de valor ganado en el... No sé, tenemos aquí configurado. Acá está. Indicación de valor ganado y debemos tener datos. Acá tenemos curvas S, CPI, SPI, AC, y acá está el CPI. Bueno, están traducidos, pero lo podemos poner en el idioma inglés, que es el que más usamos nosotros, ¿no? En cada, está muy traducido por nuestros clientes en España, pero podemos adaptarlo para cada empresa. Si queremos que sea CPI, SPI, podemos cambiarle el nombre, eso no es un problema. Perfecto. Nos pregunta Elizabeth Arteaga, ¿hay alguna versión académica pensando en que podría incluir su enseñanza dentro de uno de los módulos de la maestría en gestión de proyectos que dirijo? Sí, hay una versión académica, de hecho ya la tenemos implementada en la Universidad Católica acá en Perú y en varios países. La versión académica tiene un costo sumamente bajo, solamente para pues, un pequeño fee que se paga para no generar pérdidas a su forma internacional en términos de servidores, nada más. Pero sí se le puede implementar a cualquier universidad o centro de estudio la versión académica. Perfecto. Pregunta Francisco que para si el valor ganado, las reglas de medición son configurables. Sí, totalmente. Nos pregunta Rodrigo Cordero, ¿existe algún parte del seguimiento gerencial del proyecto? Es decir, algunos reportes donde alguien de alto rango pueda ver fácilmente el estado de un proyecto. A nivel de portafolio, lo mostré al principio, tal vez eh, creo que se refiere a eso. Nosotros podemos analizar, bueno, la idea es que los gerentes de portafolio tengan una visión rápida de cómo está el portafolio con unos indicadores que también pueden ser configurables si no trabajamos costes, tiempo, alcance y tendencia. Podríamos incluso acá tener indicadores de otros KPIs, cómo va evolucionando. Esto es uno de los tantos ejemplos de lo que se puede hacer, por ejemplo, que tengo el historial de los informes, ver los informes. Hay muchos espacios para tener indicaciones de datos. Perfecto. Bueno, ya no tenemos más preguntas, Rudy, relacionadas con el software. Ah, bueno, Ronald nos pregunta, ¿existe una presentación de lo impartido el día de hoy? De ser el caso, nos lo enviarán. Esta presentación le estamos grabando, este webinar. Le vamos a enviar ya sería mañana o pasado mañana más tardar, el link por si quieren, por si llegaron tarde a este webinar y si lo quieren escuchar nuevamente. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias por su participación. Ya saben que si tienen alguna duda relacionada con el software o relacionada con aspectos comerciales, se comunican con el representante de SciForma de su respectivo país. Muchas gracias a todos. En este Espero caso, en Colombia con Diplomata, en Perú, en Ecuador con Open Business con la persona que la International contactó. Consult. Sí, con la empresa que la contactó. En Perfecto. todo caso, muchas gracias por su paciencia. Espero que haya podido cubrir un poco las expectativas, la visita rápida del software. Estamos a su disposición para servirles lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Ok, muchas gracias Rudy y Álvaro por su presentación. Que esté muy bien. Hasta luego.
Muchas gracias.